Buenos días Honduras, buenos días el mundo. Desde la Federación de Fútbol, la Casa de la H, vamos a tener un invitado especial, Bryce Aceval, director de metodología del programa Talent Coach de la FIFA, de la Federación Internacional. Bryce, bienvenido a las plataformas de la Federación de Fútbol. Muchísimas gracias, Erwin. Un placer estar aquí. Para que nuestros seguidores conozcan a Bryce, ¿quién es Bryce? Personal, profesional y hoy qué hace en FIFA. Bryce es una persona apasionada al fútbol que lleva teniendo esa pasión desde pequeño, desde que tengo uso de razón, y que desde hace 2 años, año y medio, tengo la suerte de formar parte del programa Talent Coaches, en el que intentamos ayudar a las asociaciones miembros con un entrenador a impactar sobre la élite del talento del país, y ha sido una experiencia muy positiva, muy motivante, en el que hemos empezado con un piloto de 7 países y en el que a día de hoy este viaje, por ejemplo, a Honduras es uno de esos viajes que te llena de satisfacción por, después de todo ese tiempo, ver el programa, ver cómo funciona, ver cómo estamos impactando en un nivel de niños y niñas muy alto, en el que hay mucha calidad, en el que, como nuestro Chief Arsen siempre dice, hay talento en todo el mundo, simplemente necesitan tener su oportunidad, y especialmente, sobre todo, aquellos países con esa tradición futbolística se ve que está en la raíz, se ve que Honduras se ve que respira fútbol. Entonces, pues bueno, ser parte de este movimiento pues es algo que particularmente te llena. Yo no quise conversar de esta forma, valga el término, formal con Bryce, sino que pasaran unos días para que tuviera una idea de lo que es Honduras, de dónde ha estado, Tegucigalpa, Ciguatepeque. Hoy, Bryce, ¿qué piensa de Honduras con estos 2-3 días que ha estado en nuestro país? Para empezar, la calidez de la gente. Me he sentido muy acogido en todo momento. Obviamente la gente con la que he estado, la gente de la federación principalmente, pero me he sentido muy acogido, me he sentido muy bienvenido, y luego, sobre todo, en lo que a fútbol respecta, se ve que es como decía, un país que respira fútbol. Creo que obviamente el fútbol es el deporte más jugado en el mundo. Hay culturas en las que es un deporte más prioritario y otras culturas en las que no, y personalmente hace ilusión estar en esos países en los que se ve que el fútbol está en la calle, el fútbol está en todos lados, en el que la gente lo vive, en el que se habla del fútbol de país, pasas, ves campos de fútbol, ves niños jugando, y al final eso se representa cuando tuvimos la suerte de ver el programa del TDS. El nivel de los niños era muy bueno, el nivel de los niños era su nivel élite, lo que se supone ser, y eso que estamos hablando de uno de los 6 centros. Entonces, vuelvo a decir, una experiencia muy positiva, una de esas experiencias que te reconecta, o no te reconecta porque estamos conectados, pero que te vincula con tu rol, que te vincula con el deporte, porque al final formas parte de algo que va a impactar la vida de muchos niños y de muchas niñas, sobre todo en aquello que más disfrutan, que es el fútbol. De la Casa de la H, tus impresiones después de impartir una serie de conferencias con los entrenadores que forman parte de este programa Talent Coaches. Que se respira fútbol. Al final, todo este tipo de ciudades deportivas en el que está muy presente la idiosincrasia y la historia de las selecciones. Al final, en todos lados está Mundial de España 82, Mundial de Sudáfrica 2010, Mundial Brasil 2014, luego las inferiores, está el Mundial de Nueva Zelanda en el que el profe Jiménez, con el que tenemos la suerte de formar equipo, estuvo. Entonces, esas federaciones, o esos centros, mejor dicho, pero no es la federación, esos centros en los que honran a todo aquello que estuvo detrás de nosotros, personalmente me gustan mucho. Al final yo me pongo en la piel de un entrenador hondureño o de un jugador hondureño, y venir aquí y ser consciente de lo que representa llevar la H y lo que representa llevar esa camiseta y toda la gente que antes de ti la puso donde está a día de hoy, me parece que es muy potente. Me parece que
Ese valor cultural es algo que todos los países debemos de fomentar, porque al final estamos a día de hoy aquí gracias a los que nos precedieron y personalmente la Casa de la H pues huele a fútbol y huele a historia y a mí me gusta mucho. Ahora, adentrémonos en lo que es justamente el programa Talent Coaches en nuestro país. ¿A qué se debe tu visita? Has tenido diferentes reuniones entre fútbol menor, fútbol femenino, orientación. ¿Cómo está orientando FIFA este programa, sobre todo aquí en Honduras? ¿Cuál ha sido tu rol aquí en nuestro país? Al final, el programa de Talent Coaches es un programa que se encuadra dentro del marco del TDS. Aquí el líder del TDS es Nuno Gómez, conjunto con el profe Jiménez, y eso se encuadra en un marco mayor estratégico de cómo la federación encuadra el desarrollo de talento. Dentro de ese marco hay un programa, o uno de los pilares del TDS es los potenciales programas que se pueden hacer, y uno de ellos es el Talent Coaches. Al final, el Talent Coaches tiene un objetivo muy claro, que es que los mejores estén conjuntos, que cuanto más tiempo posible mejor, y que todo ese proceso de entrenamiento alrededor de ese tiempo de contacto pues se vaya mejorando. Al final, nosotros los entrenadores nos gusta pensar en metodología, nos gusta mucho hacer nuestro trabajo, pero el primer punto es que los buenos estén con los buenos, porque no hay mejor entrenador que tener un buen reto. Una vez que estoy con los buenos, paso tiempo, ese siguiente paso es cómo podemos hacer esos procesos, cómo podemos individualizar el proceso, cómo podemos poner al jugador en el centro, comprender quién es él o ella, qué es capaz de hacer en el fútbol, y desde esa comprensión de qué potencialmente puede hacer él o ella en el fútbol, pues cómo le ayudamos a descubrir su propia forma de jugar. Porque al final tenemos una visión muy clara de el tipo de jugadores que queremos que se desarrollen. Queremos que sean jugadores con capacidad de adaptarse, que sean jugadores con capacidad de dar respuesta a aquello que el juego nos requiere, pero sobre todo que esos jugadores sean capaces de dar su respuesta. Que sea yo quien sea, sean las capacidades o las competencias que yo tenga, pues que adquiera mi forma de jugar, porque al final eso es lo que hacen los grandes jugadores, tienen su propia forma, tienen muchos recursos, un gran abanico de recursos, que ese es nuestro objetivo, pero que les den ese toque personal e individual a los recursos que queremos. ¿Cómo logran esa unificación que escuché en una de sus conferencias por la noche de este viernes? ¿Cómo unificar los criterios, las metodologías, parte de ese papel que tiene Talent Coaches dentro de lo que es TDS? Al final, Arsène tiene una visión muy clara y nos insiste mucho en el tipo de jugadores que queremos desarrollar. Nuestro foco no es una idea de juego, un modelo, un equipo. Eso es algo que reside en cada federación, que reside en cada seleccionador. Se sienta en otra mesa, una mesa en la que podemos colaborar o podemos asesorar, pero no es nuestra mesa. Nosotros es el jugador, nosotros queremos jugadores adaptativos. Queremos que cada seleccionador, cuando tiene a sus jugadores con él, sea capaz de cualquier idea de juego que él o que ella quiera llevar a cabo, los jugadores sean capaces de llevarla. Y para eso necesitan recursos, para eso necesitan ser capaces de jugar con el balón, tengo que ser capaz de llevar el balón, tengo que ser capaz de eliminar oponentes, tengo que ser capaz de dárselo al que está cerca o de dárselo al que está lejos, tengo que ser capaz de tener la información o coger información para recibir y poder hacer un buen control hacia la siguiente acción, tengo que ser capaz de, pues igual, recibir bajo presión y ser capaz de eliminar oponentes. Tenemos que ser capaces de encontrar jugadores que tengan muchos recursos para que luego, a partir de ahí, cada cultura, la sensibilidad de cada entrenador o cada entrenadora, su propia sensibilidad acerca del juego, les lleve hacia una forma de jugar. Porque al final sí que creemos que hay infinitas formas de jugar al fútbol, todas respetables, todas válidas, unas más entretenidas que otras, pero solo hay un juego, solo hay un fútbol. Y solo hay un deporte, que es aquel que nos define las normas del juego. Y nosotros lo que queremos es que nuestros entrenamientos sean lo más cercanos posibles al juego. Porque al final ahí es como los jugadores van a adquirir experiencia, como los jugadores van a ser capaces de percibir situaciones reales del juego, y eso es lo que nosotros queremos, que adquieran la capacidad de percibir, para así que puedan decidir bien. Y esa decisión se va a basar siempre en qué soy capaz de hacer y qué me permite hacer el juego. Entonces, insistir mucho en ese proceso, en ese continuum de
enfrentarles a contextos de juego, enfrentarles a situaciones de juego para que ellos vayan adquiriendo sus propias respuestas. ¿Y en qué tiempo se puede lograr tener ese jugador apto para un equipo menor, un equipo profesional, una selección nacional? Ojalá hubiese un tiempo X y saber que es ese concreto. Uno de nuestros principios es que comprendemos que el desarrollo no es lineal. El que un jugador a día de hoy puede estar aquí, luego puede bajar su rendimiento, luego puede subir, luego puede bajar y va a ser siempre subidas y bajadas. Porque así es, porque igual hoy puedo estar súper motivado, igual mañana tengo una situación en casa, vengo de una lesión. Ese es un proceso. Entonces nosotros creemos mucho en el continuum, en el día tras día, tras día, tras día, y entrenar, y entrenar, y entrenar. Y sobre todo, el progresivamente ir enfrentando a los jugadores a contextos de más reto. Al final, pues, el otro día observábamos cómo el TDS competía con chicos de un año más y veíamos que estaban listos para un reto más. Entonces eso el propio juego, el propio deporte te lo va marcando. Es el deporte y el mismo jugador o jugadora en este sentido, el estímulo que recibe desde una academia y su intención de ir evolucionando, puede ser esa dinámica que está implementando. Por supuesto, para nosotros, por ejemplo, basamos nuestro currículum en que siempre lo que entrenamos es el deporte, es el juego en sí mismo. Ahora bien, cada vez que nos vamos haciendo mayores, hay menos tiempo y hay menos espacio para reaccionar. Entonces a eso es a lo que debemos enfrentar a nuestros jugadores. Sabemos que en pocos tiempos ya en los mundiales van a pasar a ser con más periodicidad. Esos jugadores van a tener que enfrentarse a ese primer mundial, sub-17, como primera piedra de toque a nivel mundial. Pero antes tendrán las competiciones de UNCAF, las competiciones de CONCACAF, y antes tendrán las competiciones locales. ¿Cómo somos capaces de darles una estructura, una escalera en la que cada día me enfrento a un reto adecuado para mí? Y un reto adecuado es aquel que me exige, pero no está tan lejos que yo no pueda conseguir. Entonces, ¿cómo somos capaces de, desde el propio entrenamiento, prepararles para que estén capacitados y capacitadas para dar respuestas a esas demandas que, cuando hablamos de competición, podemos hablar desde un partido amistoso, desde un partido entre ellos o ellas mismas, hasta un partido de selección nacional? Pero al final siempre es que jueguen y nosotros como entrenadores ayudarles a encontrar las soluciones para que puedan ser eficaces en el juego, que es lo que buscamos. Me luce, Bryce, que dentro de este programa se trata de ver al futbolista y a la futbolista desde un plano humano, de cómo hacerlo superar e integrarlo, no solo al fútbol, sino a una sociedad, y cómo encontrar el equilibrio de vida futbolística para menguar esa sub y baja que mencionabas, que se da en todos los roles de todos los partidos del mundo del fútbol. Eso es lo que trata FIFA a través de este programa, enfocarse y tratar de que estos jugadores y jugadoras mantengan el nivel óptimo bajo circunstancias especiales. Por supuesto, al final somos un programa de desarrollo de talento. Somos un programa de alto rendimiento de desarrollo de talento y eso está en el núcleo de nuestro programa. Sin embargo, la persona es inherente al deportista. No podemos comprender a un futbolista sin sus circunstancias personales. Nosotros insistimos mucho en que la metodología de FIFA es más una filosofía que un método cerrado, porque no comprendemos que en Costa Rica pueda entrenarse igual que en Honduras, que en Kirguistán, que en Sudáfrica, pero mismamente en Honduras, en el norte no se entrena igual que en el sur, cada jugador es diferente, y mismo en un mismo grupo. No es lo mismo un jugador con unas circunstancias sociales X o otro con otras circunstancias sociales Y. No estoy diciendo que unas sean mejor que otras, probablemente hay unas que, dan más estabilidad, pero al final soy un firme creyente que nos toca jugar con las cartas que tenemos y creo que tenemos que ser capaces de ayudar a los jugadores a encontrar sus oportunidades, porque cada uno tenemos nuestras circunstancias y tenemos que convivir con ellas. Y una cosa que nos dice Arsène mucho es que un buen entrenador debe ser capaz de influenciar la vida de otras personas. Y ahí es donde también creemos que reside mucho el valor de nuestro programa, en el que vamos a influenciar la vida de muchos chicos y chicas, esperemos que para mejor. Hablando de esa influencia, ya casi cerrando esta conversación, en ese contacto que has tenido con los entrenadores, con los preparadores físicos, ¿qué
¿Qué llevas del entrenador hondureño escogido para esta labor, que es trabajar con niños justamente, que es una tarea especial y difícil? Porque se trata no solamente de ser entrenadores, sino padres, amigos, digamos que son los que dirigen su ruta de crecimiento. Yo creo que aquí podemos ver el buen hacer de tanto Gerardo en la dirección como Cristian y Gaspar, sobre todo en esa atención a encontrar entrenadores que se preocupen por las personas. Nosotros como entrenadores es muy fácil en ciertos momentos perder la perspectiva y darle demasiada importancia a la competición, entendida como el resultado inmediato. Darle mucho valor a ganar un partido el cual sea 1-0. Y al final nosotros, el objetivo no debe ser la competición. El fútbol te demanda competir, pero el objetivo es cómo adquirimos los recursos que nos van a permitir competir en un futuro. Y entonces yo lo que he sentido en estos días aquí es que los entrenadores tienen esa sensibilidad por el jugador, tienen esa sensibilidad por la persona y rehuyen de esa voluntad competitiva momentánea que tanto daño nos hace muchas veces al fútbol formativo. Es difícil alcanzar ese objetivo, esa meta de concienciar a la afición, a un país, de que el crecimiento debe ser paulatino hasta llegar a la competitividad. Sí, por supuesto, sí que comprendo la dificultad y sí que creo que es muy difícil, pero para nosotros mismos, al final la competición nos lleva, la competición es un generador de emociones y no nos engañemos, el fútbol está ahí por la competición. No celebramos igual una victoria en un partido amistoso que una Copa del Mundo. No juegas igual, no te produce las mismas emociones. Yo puedo tirar un penalti aquí contra un portero, pero tirarlo delante de 50.000 personas. No es lo mismo. Entonces, en ningún momento queremos rehuir el concepto de la competición. La competición es importante, es parte inherente del fútbol. El reglamento nos dice que hay un ganador y hay un perdedor y gana el que más goles marca. Ese es el objetivo del fútbol. Ahora bien, si nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol, tenemos que comprender que la competición es a largo plazo, que tenemos que comprender que tenemos que permitir al jugador equivocarse, tenemos que permitir al jugador aprender, porque si a mí el entrenador me está diciendo siempre lo que tengo que hacer, no me voy a equivocar, y si no me equivoco, no voy a ser mejor en el futuro. Entonces, tenemos que dejar al jugador equivocarse para que él mismo aprenda a competir, para que él mismo aprenda a cómo soy capaz de dar respuesta y de decidir bien en las demandas competitivas de alto nivel, y eso me lo va a dar el equivocarme, y eso me lo va a dar el intentar, y el intentar, y el intentar. Y es algo que creo que nosotros como entrenadores tenemos que concienciar, sobre todo en la base. Tenemos que animar a los jugadores a que tomen las respuestas difíciles en ciertos momentos, porque esos son los buenos. El buen jugador es el que es capaz de coger y driblar a dos oponentes, es el jugador capaz de recibir el balón y girarse y eliminar a un oponente, es el jugador que es capaz de coger el balón y conducir y eliminarte 2 o 3 oponentes. Al final esa capacidad de driblar, de eliminar oponentes, pues es lo que nos levanta del asiento en el futuro. Haré una pregunta, no sé si difícil o incómoda. ¿Cómo ves, Bryce, con este programa Honduras en 5, 10 o 15 años, futbolísticamente hablando? No lo sé, es imposible saberlo. Lo que sí sé es que si se continúa el trabajo que está haciendo, en algún momento se verán brotes, no brotes verdes porque no estamos hablando de una federación con mucha historia, se verán brotes muy fuertes. ¿En forma de qué? No sabemos. Pero al final ya hay futbolistas hondureños en muy buen nivel europeo, se ve el talento que hay en el país. Y si a eso se le suma este proceso, este continuo de entrenamiento, seguramente que de alguna forma va a dar lugar. Esperemos porque ese es nuestro deseo y ese es nuestro objetivo y ese sería el éxito de nuestro programa, que todos los jugadores, o la mayor parte de los jugadores que a día de hoy están en el programa, forman parte de una futura Copa del Mundo. Ese es el objetivo, ese es el sueño. Ahora bien, depende de ellos también. Depende de ellos, porque a día de hoy son los mejores que nuestros entrenadores han visto. Y depende de ellos, tienen la oportunidad para continuar siendo los mejores. ¿Qué te llevas de Honduras hoy que estás viajando a tu tierra natal? ¿Qué te llevas de Honduras? ¿Qué te llevas del fútbol hondureño? Buena pregunta. Me llevo
una experiencia muy fulfilling en inglés, no me sale ni el nombre en español, que me ha llenado. Muy emotiva. Muy emotiva. Una experiencia que me conecta con el fútbol de un país. Que vuelvo a decir que visito un país que respira fútbol. Que visito un país en el que los niños y las niñas los ves jugar y ves el potencial que hay ahí. Entonces es una experiencia que te conecta muy fuerte con el propósito de tu trabajo y te hace ser consciente del valor y del potencial que este programa tiene. Bryce, muchísimas gracias. Bienvenido a Honduras, buen viaje y esperamos tu retorno. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuertísimo abrazo.